por la invitación. Muchas gracias por la invitación, profesora Judith, y a mi compañera Lilia, por el espacio para poder, hacer una pequeña presentación de lo que hemos hecho. Voy a compartir pantalla. No sé si puedan ver la pantalla. Sí, ya. Ok. Bueno, pues voy a presentar. Mi nombre es Héctor Flores Marcos. Soy químico 24. Estudié carreras simultáneas en la FES Cotitlán. Estudié al mismo tiempo la carrera de ingeniería química. Tengo ambas carreras. Del 97 al 2001 hice la carrera de química y del 2000 al 2003 la carrera de ingeniería química. Dentro de mi experiencia laboral, pues vamos a empezar desde el inicio. Yo empecé laborando en el Instituto Mexicano del Petróleo del 2004 al, del 2002 al 2004. En este instituto, pues, mis funciones empezaron en el análisis de muestras de crudo, muestras de gas, se hacían cromatografías de gases, se medía la calidad del gas, de diferentes muestras que nos mandaba Pemex, tanto del crudo como del gas, destilaciones para obtener el peso molecular y la caracterización de un producto, de un crudo pesado, de un crudo ligero. Posteriormente me mandaron al área de proyectos, aprovechando que yo tenía también la carrera de ingeniería química. Me pasaron al área de proyectos donde yo evaluaba proyectos para, para PEP, que es PEMES, Exploración y Producción. Para PEP, los principales proyectos pues son plataformas marinas, ¿verdad? Extracción de hidrocarburos, gas y crudo. Entonces, nuestra función era la de diseñar procesos que nos permitieran, una vez que se extraía el crudo y el gas, procesos de separación para poder tanto cuantificar el flujo de gas producido, como cuantificar también el flujo de crudo que se obtenía en cada pozo. Una plataforma marina, su principal función es extraer el crudo y al mismo tiempo medir el crudo y el gas que se procesa. Estos fluidos, una vez que se extraen, llegan a un ducto, a un gasoducto, y este gasoducto los lleva a tierra, donde son tratados el crudo y el gas, ¿no? Al crudo, pues obviamente que se deshidrata el crudo porque sale con agua, se desala en equipos desaladores para que cumpla con las especificaciones que la norma internacional de crudo maneja, ¿no? Cada país tiene su especificación de crudo. Nosotros aquí en México también tenemos especificación de los crudos. Sin embargo, hay una clasificación grande que es crudo ligero, pesado y medio, ¿no? Entonces, nuestros crudos principalmente son, pesados. Entonces, todo el equipo que nosotros debemos diseñar es para fluidos pesados. Entonces, básicamente, nuestras funciones ahí eran el desarrollo y el diseño del equipo para la separación del gas y el crudo. Posteriormente, salí del Instituto Mexicano del Petróleo y me fui a trabajar a una empresa internacional que se llama FMC. FMC es de Food, Machine and Chemistry. Es una empresa internacional. Se dedican a fabricar ingredientes para la industria alimenticia, se dedican a fabricar maquinaria y tienen una división de química, de, de químicos. Por eso es que se le llama FMC. De ahí estuve en del 2004 al 2008 y básicamente en México ellos tenían o tienen aún una planta que es la única productora de peróxido de hidrógeno a nivel nacional en México, y digamos que a nivel Latinoamérica. En México está la única planta de producción de peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se fabrica a través del proceso de autooxidación de antraquinona.
es un proceso que le llamamos proceso orgánico, donde se mete la antraquinona, se hidrogena y después se oxida. Y como subproducto de esas dos reacciones se obtiene peróxido de hidrógeno, el cual a su vez es extraído con agua y posteriormente destilado para obtener su purificación y concentración. De ahí estuve de 2004 a 2008. En esa empresa nos enseñaron los estándares mínimos para el manejo de peróxido. El peróxido de hidrógeno tiene muchas aplicaciones a nivel industrial, desde el área cosmética, textilera, papelera, la industria química, la industria de los polímeros. El peróxido es un commodity, es de los productos más utilizados a nivel internacional y en casi todos los procesos de polímeros se maneja, en los cosméticos. Es un excelente blanqueador y un excelente sanitizante. Y también es un excelente combustible. La NASA, hasta hace 5 años, todavía utilizaba el peróxido de hidrógeno a una pureza del 99.9% como combustible para poder lanzar sus cohetes, sus naves espaciales hacia la Luna, ¿no? De sus misiones. Entonces, es un commodity de gran importancia. Después de trabajar en FMC, nos fuimos a trabajar antes era bufete industrial, ahora es ingeniería aplicada Polpo, son los mismos dueños. Y ahí estuvimos trabajando en proyectos también para la industria petrolera, la industria química, eh, pero para productos, para proyectos en los cuales se hacía un proceso de licitación. Es decir, tenías que preparar cierta carpeta técnica y carpetas comerciales, donde tú evaluabas lo que Pemex quería como proyecto y generabas un presupuesto de esos equipos. Y para generar el presupuesto de los equipos, obviamente que tenías que generar un diseño de un equipo, dimensionarlo en diámetro, longitud, altura, diámetros, tuberías, válvulas, porque muchas veces la información que presentaba Pemex era muy básica. Entonces se tenía que generar ciertos diagramas de flujo, DTIs, y después de eso, de que tienes un DTI, todo lo que lleva en un proceso, tubería, instrumentación, válvulas, equipos. Y generamos unas carpetas de licitación que eran monstruosas, ¿no? De una licitación de una batería de extracción de crudo, pues salían, no sé, veintitantas carpetas de información y a su vez de información comercial, ¿no? Entonces, en la licitación lo que se hacía era participar en cuestión de costo y aspectos técnicos. Eh, yo estaba en el área de estimaciones de ingeniería, entonces mi principal función era armar esas carpetas con toda la información que necesitábamos para poder licitar para, para Pemex. Después de de esos 10, 12 años de trabajo, pues básicamente mi interés ya era, de alguna manera, después de haber participado en muchas empresas de ingeniería y haber desarrollado muchos proyectos eh, y muchos, tanto petroleros como químicos, pues mi idea fue hacer un emprendimiento. Y hace 10 años, en el 2012, decidí formar una empresa, eh, la cual se llama Cefiltec. Cefiltec es una empresa este, que se dedica al diseño y fabricación de equipos. Voy a poner un pequeño brochure de Cefiltec para que puedan ver más o menos qué equipos hacemos. Permítanme. Espero que, espero que puedan ver la pantalla. Voy a poner vista completa. Sí. Pues bueno, miren, los equipos que ven aquí, todos estos equipos fueron diseñados por nosotros, ya como empresa por Cefiltec. Son equipos, en la portada se ven, son equipos de separación de crudo de gas. Aquí hay un separador horizontal, un separador vertical, un paquete de acondicionamiento de gas, un separador para medición de pozos, eh, patines de medición de crudo, algunos otros paquetes de separación.
La empresa como tal, la razón social de separaciones industriales tecnológicas, SADCB, la marca es Cefiltec, que es una marca registrada. En el desarrollo de estos equipos, pues, se tiene que ver varias áreas de la ingeniería, el área mecánica, el área de proceso, la ingeniería química, el área de la ingeniería eléctrica, la ingeniería estructural y mecánica, el área de instrumentación. Todas estas áreas se conjugan para poder desarrollar un proyecto a nivel industrial. Y para poder desarrollar un equipo, diseñar un equipo, se tienen que utilizar, actualmente ya se utilizan software especializados que nos permiten medir momentum, velocidades en cada parte interna del equipo. En la parte de abajo de esta hoja se ven algunas simulaciones que hemos hecho, donde se ve el arrastre de los fluidos y cómo se van separando. Esta es una aplicación que tenemos, un software que tenemos para diseñar, por ejemplo, un separador de gas y crudo. Aquí hay otra imagen, se llama CFDI o simulación computacional dinámica. Para poder nosotros diseñar un separador, un equipo como tal, un tanque como los que les enseñé ahorita, no son solito el tanque, tiene que tener ciertos internos que permitan lograr una separación muy eficiente, porque para poder medir el gas requieres que vaya prácticamente seco. Para poder medir el crudo correctamente, tienes que tener cero gases. ¿Por qué? Porque el crudo se cuantifica por barriles y el gas por millones de pies cúbicos. Todo esto es dinero. El no tener un equipo de separación que, que tenga una eficiencia de separación te da una incertidumbre en tu medición de flujo posterior al separador. Entonces, a los separadores se les coloca ciertos instrumentos, ciertos internos que permiten la separación. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver en la parte de medio que dice Inlet Sighton. Ese es un equipo ciclónico que se conecta en la entrada del separador y lo que hace es que el fluido pasa de un fluido lineal y lo vuelve tangencial ciclónico. Y lo que hace es de que las partículas del líquido se pegan en las paredes de los ciclones y salen por la parte de abajo y el gas sale por la parte de arriba. Después se colocan ciertas mamparas para evitar turbidez y que tengamos un flujo laminar. Posterior a eso se coloca un eliminador de niebla, que es el elemento que va a quitar la neblina, las pequeñas partículas de gota que van en el gas aún en la salida, para que se haga con la mayor eficiencia posible. Dentro de los diferentes tipos de internos, pues existen los que les llamamos tipo Bain, que son ciertas placas apiladas, dobladas, que permiten hacer un zigzag para que el gas pase y en las paredes de esas zigzag queden las pequeñas gotitas que aún quedan en el gas y se puedan separar. También hay tipo mesh, que es una maraña de alambre empacado, que lo que hace es que las pequeñas gotitas pegan en esos pequeños hilos y estos van haciendo que las gotas crezcan y caigan al fondo del recipiente. Hay diferentes configuraciones, horizontales, verticales, de los separadores. ¿De qué depende? De la relación líquido-gas para poder determinar si es horizontal o vertical. También una vez que pasan por el separador, por ejemplo, el gas, normalmente el gas aún todavía debe de seguir cierto proceso de purificación, porque de un separador sale con 10 micras, 10 micras del líquido en partículas, pero sin embargo para medición a veces requieren que el tamaño de partículas sea de 3 micras. Entonces después de un separador se diseñan sistemas de filtración. Estos sistemas de filtración pueden ser verticales, como se ve en la fotografía, en la parte izquierda, en la parte de hecho están los internos que lleva, son los cartuchos que le llamamos coalescentes. También puede ser horizontal el filtro. En la parte del medio de la hoja se ve unos cartuchos horizontales y después de que pasan por esos cartuchos en forma horizontal, pasan por un eliminador de niebla como los que acabamos de pasar. Estos tipos de arreglos de los internos nos permiten tener 3 micras de partículas, de 3 a 0.3 micras. Y esta eficiencia ya nos da una incertidumbre muy pequeña al momento de medir el flujo del gas. Hay otros tipos de tecnologías
para lograr la separación de las micras requeridas para medición del gas. Pueden ser también tipo ciclónico. Aquí se ven un separador multiciclónico. Tiene unos pequeños ciclones como de 4 pulgadas y tiene una entrada tangencial. El fluido del gas entra por la parte del centro y se distribuye por todos esos tubos en forma de ciclones y separan las pequeñas gotas de líquido, pasan por abajo, se van hacia el fondo del recipiente y por la parte de arriba sale el gas. Es otro de los separadores que nosotros diseñamos o fabricamos para Pemex o para todas las empresas que se dedican a proyectos petroleros en México. Como les comentaba, una vez que se separó el gas o el crudo, pues tienes que tener ciertas formas de medir. También se requiere diseñar patines de medición para poder medir el crudo. ¿Y de qué depende el diseño de un patín de medición a nivel industrial de crudo? Depende de la exactitud que deseas medir. Si tú deseas medir con una gran exactitud, tienes que utilizar un medidor másico, un medidor Coriolis. Si tú requieres medir solamente volumen y no masa, puedes utilizar un medidor de flujo volumétrico de desplazamiento positivo. Si tú requieres una medición no tan exacta, pero tu crudo no es tan pesado, puedes utilizar una placa de orificio para medir. En sí, todos los elementos de flujo, los elementos de principios de medición de flujo se pueden aplicar ya sea al gas o al crudo, dependiendo de las propiedades del fluido. Y estas mediciones se logran captar y pasar a un PLC, el cual registra y a través de las normas de la AGA, te permite a través de algoritmos cuantificar cuántos barriles de crudo tenemos o cuántos millones de pies cúbicos tenemos en una tubería. Actualmente la industria, para evitar hacer mucho trabajo en campo, se diseñan patines, como se ve en la parte de abajo. Es un límite de patín estructural donde se colocan todos los elementos que logran la medición del fluido. Se coloca el medidor de flujo, se coloca el transmisor de temperatura, de presión, se colocan válvulas de corte, válvulas modulantes. Dependiendo del tipo de patín y la funcionalidad del patín es como se determinan el tipo de elementos que vamos a colocar. Y estos patines se fabrican ya en taller y se llevan armados para que lleguen prácticamente a campo y solamente se interconecten con las tuberías que están en campo. También hemos fabricado paquetes de acondicionamiento de gas. ¿Qué se le acondiciona a un gas? A un gas se le acondiciona su punto de rocío. Es decir, el punto de rocío, no sé si conozcan, pero el punto de rocío es la temperatura a la cual se inicia una condensación en un fluido que lleva hidrocarburos. Como ustedes saben, el metano, el etano, propano, butano, hexano, todos tienen diferentes puntos de ebullición o de condensación. Cuando es una mezcla de estos productos, el punto de condensación no es la temperatura del hexano, por ejemplo. No, ya está mezclado con el butano, con el propano, con el etano. Entonces, se tiene que hacer a través de las constantes de afinidad un cálculo de la temperatura a la cual se empieza a condensar esa mezcla. Entonces, lo que se quiere evitar cuando se acondiciona el punto de rocío en este tipo de equipos es evitar que el gas tenga condensados a temperatura ambiente. Se trata de acondicionar al gas de tal manera que su condensación ocurra 20 grados abajo de la temperatura ambiente. ¿Por qué razón? Porque este gas, después de que sale de este tipo de paquetes, se va y se utiliza en los turbogeneradores de Pemex para generar la energía en las plataformas. Entonces, lo que buscamos nosotros con esto es hacer una regulación de presión, una separación de los condensados, un calentamiento del gas, de tal manera que cuando llega la última etapa del paquete de acondicionamiento, ya tiene una temperatura de condensación o de rocío 20 grados abajo de la temperatura ambiente. Bueno, aquí hay otra foto de otro paquete, aquí está nuestra marca.
Aquí hay un separador horizontal también, ya instalado en una plataforma. Aquí hay otro separador donde ya lo estábamos metiendo dentro de la plataforma. Y este es un separador muy grande que también se hizo para la terminal marítima de Dos Bocas. Bueno, todo esto es una de las empresas que yo formé en el 2012 y son los equipos que hemos hecho. Ahora voy a continuar con la presentación para hablar ya del tema que les preparé. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí. Ok. Bueno, después de que les platiqué de la parte de la experiencia que he tenido con esta empresa, Cefiltec, que soy fundador, después en el 2015 formé una segunda compañía que se llama FG Oxychem. FG Oxychem es una empresa de productos químicos. Fabricamos productos químicos para la industria alimenticia. Y dentro de los productos que nosotros fabricamos, nosotros utilizamos ciertas reacciones orgánicas reversibles. ¿Qué es lo que nosotros fabricamos? Fabricamos ácidos derivados de peróxido, que se pueden llamar como nombre común, son peroxiácidos. Lo que hacemos es una sustitución en la molécula del ácido orgánico y le metemos un grupo peróxido. Pero antes de pasar a la explicación de ¿cómo vamos a llamarle? Las reacciones, pues sí me gustaría dar un pequeño repaso de algunos conceptos que son importantes para que podamos entender el tema. Existen dos tipos de reacciones, las reversibles y las irreversibles. Las irreversibles, vamos a suponer que tenemos el producto, el reactivo A, reactivo B, reactivo C, producto C y producto D. En una gráfica, si nosotros viéramos el avance de una reacción, en la parte Y tendríamos la concentración y en la parte de la X tendríamos el tiempo. Entonces, cuando iniciamos la reacción, en una reacción irreversible, los productos empiezan en el máximo y van bajando y llegan a un mínimo. Se consumen todos los productos todos los reactivos hacia los productos. Y en la concentración de estos productos, pues, al final de la reacción mayor, la totalidad de los moles que teníamos al inicio. Esta es una gráfica de cómo se lleva a cabo una reacción irreversible. En nuestro caso, nosotros fabricamos productos que son en una reacción reversible. ¿Y cuáles son las reacciones reversibles? Pues son aquellas en las que no se alcanza a transformar 100% los reactivos en producto. De tal manera que nosotros tenemos una reacción en sentido derecho y tenemos una segunda reacción en el sentido de derecha a izquierda. ¿De qué depende la cantidad de producto que se pueda obtener? Depende del rendimiento de la reacción, de la naturaleza de los productos, de la composición química de los productos, de su concentración inicial, para poder determinar qué tanto se puede convertir los productos A, B en los productos C y D. Para esto, nosotros para llegar a un estado de equilibrio en la reacción, lo que tenemos es que la velocidad en el sentido de izquierda a derecha y de derecha a izquierda se igualan. Es decir, tenemos una permanente constante formación de productos y a su vez los productos siguen reaccionando para formar nuevamente los reactivos, llegando a una condición de equilibrio. Cuando se tienen las concentraciones al equilibrio,
se llega a cierta permanencia constante de concentraciones. Aunque internamente cuando nosotros vemos, si nosotros nos imaginamos las moléculas están constantemente formándose los productos y esos productos a su vez vuelven a reaccionar para formar los reactivos. Es un estado dinámico. Sin embargo, ya al momento de que llegamos al equilibrio, esas velocidades de reacción se igualan, ¿sí? Logrando ya que tanto la concentración de los productos y reactivos se mantenga constante. Y para este caso, pues nosotros, a lo mejor los alumnos conocerán, supongo que ya les han enseñado esta parte, llegamos a lo que se conoce como la ley de acción de masas o constante de equilibrio. Es decir, cuando ya tenemos las concentraciones en el equilibrio de los productos de C y D, nosotros podemos dividir entre las concentraciones de los reactivos en, en, eh, en el estado de equilibrio y llegamos a una concentración de A y B en estado de equilibrio. Y a esta relación de cocientes de concentración en el equilibrio se le llama constante de equilibrio o ley de acción de masas. Otro concepto importante para entender las reacciones, cualquier reacción, estos son fundamentos para cualquier reacción reversible. Es el principio de Le Chatelier, el cual nos dice que un sistema en equilibrio puede tener cambios y estos cambios pueden deberse a una afectación en el sistema. Y en función de hacia dónde nosotros cambiamos el equilibrio de izquierda a derecha, está en función de que hacia dónde se va a absorber ese efecto. Nosotros podemos variar la temperatura o controlar la temperatura de la reacción. Si es una reacción exotérmica y nosotros retiramos del medio a través de enfriamiento la temperatura que se genera en una reacción exotérmica, lo que estamos logrando es desplazar el equilibrio hacia los productos, porque estamos removiendo la energía. En una reacción de gases, si nosotros incrementamos la presión, podemos lograr que el equilibrio se desplace hacia donde están los productos. Y en las reacciones de líquidos, por ejemplo, si nosotros hacemos una adición de un producto, de un reactivo, lo que hacemos es incrementar la cantidad de producto que se puede obtener. Entonces, manejando el principio de Le Chatelier y el principio de ley de acción de masas, lo que vamos a hacer ahorita es una pequeña descripción de cómo se utilizan estos principios en la manera práctica y cómo nos ayuda a nosotros para producir un producto químico. Antes de pasar a ese tema, pues quiero indicar cuáles son las características de las reacciones que nosotros hacemos. Son reacciones en estado líquido homogéneas, reacciones exotérmicas, reacciones a presión constante y reacciones reversibles. Aquí está una reacción ya, vamos a decir, balanceada de cómo se forma. Por ejemplo, en este caso estamos mezclando ácido acético con peróxido de hidrógeno, catalizando con ácido sulfúrico y obteniendo un ácido peracético, que es un peroxiácido, y agua. Es una reacción exotérmica. Y vamos a ver un poquito de lo que es el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción es una sustitución nucleofílica, es un mecanismo una reacción que se puede expresar como una sustitución nucleofílica, N2. ¿De qué depende que sea sustitución nucleofílica N1 o N2? De que las especies reaccionantes tengan cierta rapidez y que la rapidez de la reacción dependa de ambas concentraciones de ambos reactivos para que pueda ser una reacción SN1 o una reacción SN2. ¿Qué es un mecanismo de reacción? Pues un mecanismo de reacción es una representación gráfica de cómo los enlaces se rompen y se forman para dar una explicación a cómo se forma un nuevo producto.
Por ejemplo, nosotros hablamos en la reacción anterior que agregamos ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se disocia y genera un protón. Ese protón, al estar en medio acuoso, forma el ion hidronio. Este ion hidronio ataca el oxígeno del grupo funcional carboxilo, ¿sí? Y su doble enlace lo desplaza hacia la parte de arriba, teniendo así en la parte del centro un carbono con carga positiva. Ya que se tiene este carbono con carga positiva, llega la especie peróxido, el peróxido de hidrógeno, que es una base de Bronsted y Lewis, y ataca ese carbono positivo, uniéndolo al carbono. Como ustedes saben, en una reacción el catalizador no sufre modificación en su concentración, solamente sirve para utilizarse como medio, pero no se consume. Entonces, para que se regenere el catalizador, el hidrógeno que tiene de más este oxígeno con carga positiva, lo toma por medio de solvatación, ataca el agua a ese hidrógeno y se vuelve a regenerar el ion hidrógeno. Posteriormente, ese mismo ion hidrógeno ataca el grupo OH que quedó en el carbono, y a su vez hace, ¿sí?, que se forme una molécula de OH, la cual se puede desplazar hacia el medio, logrando así que en la parte del OH de la parte de arriba se regrese al oxígeno superior, y a su vez forme otra vez el doble enlace desplazando una molécula de agua, y esta agua y esta molécula que vemos aquí ya con el grupo funcional peróxido hacen lo que se conoce como un peroxiácido, un ácido orgánico con la adición del grupo peróxido. ¿Por qué son importantes estas moléculas? Pues les voy a comentar. El ácido peracético actualmente es uno de los agentes desinfectantes más importantes en la industria alimenticia. ¿Por qué razón? Porque este producto, cuando reacciona con microorganismos, sean virus, sea el mismo coronavirus, sean bacterias gram positivas, esporas, ataca por su alto poder oxidante, lo que ataca es la membrana del microorganismo, deshaciendo el microorganismo, deshaciendo la membrana celular del microorganismo. Cuando se descompone, al momento de que ataca con el grupo peróxido, cuando se descompone y ataca la membrana, se genera como subproducto agua, oxígeno y ácido acético. Y esas tres especies son biodegradables totalmente. Por eso es importante estas reacciones, estos grupos o estos peroxiácidos, por la gran aplicación que tiene en la industria. Puedes formular desinfectantes que no dejan subproductos contaminantes. No, es diferente a un cloro. Nosotros cuando desinfectamos con cloro, con hipoclorito, el hipoclorito deja remanentes, deja especies orgánicas cloradas, las cuales se ha confirmado que pueden llegar a producir cáncer, ¿no? Por eso la importancia de estas moléculas de los peroxiácidos en la industria, y por eso el que nosotros trabajemos en esta área. Ahora bien, esta descripción que hice es del mecanismo en el sentido de izquierda a derecha para formar el ácido peracético. Pero como es una reacción reversible y seguimos teniendo en el medio agua y catalizador, ocurre una reacción inversa, que es una hidrólisis. En la hidrólisis también es una reacción de sustitución nucleofílica. Tenemos agua que ataca nuevamente los electrones libres que tenemos del oxígeno, y vuelve a ocurrir el mismo efecto. Llegamos a tener un carbono que
tiene carga positiva. En este caso, ya no es el peróxido de hidrógeno el que ataca el carbón con carga positiva, es el agua del medio la que ataca el carbón, ¿sí? Teniendo nuevamente el efecto de un oxígeno con carga parcialmente positiva. Con la solvatación del agua, nuevamente usamos el agua y estos electrones libres del agua atacan ese oxígeno y volvemos a tener prácticamente la misma especie, que es un intermediario de reacción donde está el peróxido y el grupo carboxilo. Y como tenemos el ion hidronio en la especie, que es el catalizador, este catalizador ataca al grupo peróxido y desplaza nuevamente al peróxido de hidrógeno, regresando a su estado inicial y formándose nuevamente el ácido acético. Entonces, como se puede ver, es una reacción, son dos reacciones que ocurren simultáneamente y que ambas reacciones son catalizadas por medio ácido. Este mecanismo fue descrito en el 2007 en la Journal of Molecular Catalysis. Ahí está la referencia para mayor detalle. Bueno, ahora, ya que vimos cómo se da el proceso de la reacción, quisiera involucrar un poco de cómo se utilizan los conceptos que utilizamos, que vimos que son el principio de Le Chatelier, la ley de acción de masas, cómo se aplican para una reacción orgánica reversible. Pues vamos a suponer nosotros que tenemos una concentración inicial, un CO, que es la concentración del peróxido, y un Ca, que es la concentración del ácido acético. Al inicio, vamos a suponer que están en estado de reacción, en un recipiente, y llegamos a un equilibrio químico después de cierto tiempo, y vamos a poner literales, vamos a suponer que la X es la concentración al equilibrio que se obtuvo de ácido peracético y de agua. Son iguales porque a final de cuentas la reacción balanceada pues nos indica que es una molécula de ácido peracético y una molécula de agua, ¿no? Ahora, si le metemos un poquito de análisis, ¿cómo podríamos determinar en el equilibrio cuáles fueron las concentraciones de productos de reactivos que se utilizaron al inicio? Bueno, pues sumamos los moles que se obtuvieron de producto más los moles que quedaron como remanentes. Para el peróxido sería la variable Y la variable X, y eso nos daría como suma la concentración inicial. Mismo caso para el ácido acético. Tendríamos Z, que es la variable que dispusimos aquí, que es una concentración al equilibrio, más los moles que reaccionaron de ácido acético, logrando así la concentración inicial. Ahora bien, nosotros experimentalmente hemos obtenido que el valor para, por ejemplo, esta reacción del ácido peracético, la constante de equilibrio es 0.206, es una variable experimental que se ha obtenido. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es a mostrarle a los alumnos es cómo hacemos nosotros el balance para determinar la materia prima que vamos a requerir para una reacción. En la parte izquierda tenemos lo que son los pesos moleculares de las moléculas involucradas, del peróxido, del ácido acético y del peracético. Nosotros en la industria hemos encontrado que las concentraciones que normalmente se utilizan a nivel industrial del ácido peracético son productos que tienen una concentración del 15% en masa. Pero como es una reacción, como comentamos, en equilibrio, también tenemos peróxido de hidrógeno.
Tanto el peróxido de hidrógeno como el ácido peracético son los dos ingredientes activos que forman, por ejemplo, un sanitizante que nosotros le llamamos Oxibacter. Oxibacter es un sanitizante que fabricamos, así lo nombramos, 1523, 1510 o 15 o 0522. ¿De qué depende la nomenclatura que le damos a nuestros productos? Depende, por ejemplo, el Oxibacter 1523 tiene 15% de ácido peracético y 23% de peróxido de hidrógeno. Eh, vamos a convertir estas concentraciones, las vamos a convertir a moles por litro. Pues, aquí les puse un pequeño corolario de cómo se hace. Se toma una base de 1000 kilos, se multiplica por el porcentaje y obtenemos los kilos de ácido peracético. Y estos kilos, a su vez, los pasamos a gramos y dividimos entre peso molecular para obtener los moles totales. Después, como tuvimos una base de cálculo de 1000 kilos, esos 1000 kilos con la densidad de la solución, la dividimos entre la densidad y obtenemos el volumen. Dividiendo los moles totales entre el volumen, obtenemos la concentración en moles por litro. Este mismo procedimiento lo hacemos para el peróxido de hidrógeno, obviamente cambiando el peso molecular. En vez de usar 76, pues aquí utilizaríamos 34, y en vez de usar aquí el 15%, pues utilizaremos 23%. De tal manera que en el balance ya tenemos dos variables. Tenemos la variable X, que es la concentración de ácido peracético, y la variable Y, que es el remanente del peróxido que no reaccionó. Eso lo metemos en la ley de acción de masas y como tenemos la constante de equilibrio, despejamos de la constante de equilibrio y sacamos la variable Z, que viene siendo la concentración de ácido acético que no reaccionó. En este caso nos da 3.11 moles por litro, que convertidos usando el mismo procedimiento nos da una masa de 16.53%. Ya que obtuvimos la variable Z, podemos ahora sí saber cuál fue la concentración inicial que colocamos para poder obtener el ácido peracético al 15% con un 23% de peróxido de hidrógeno al final, porque ya sumamos la variable X, que es lo que existe de ingrediente activo, más la variable Y, que fue lo que quedó sin reaccionar, obteniendo así la concentración inicial que se utilizó de peróxido de hidrógeno. Mismo caso, con la variable Z obtuvimos la concentración de ácido acético que no reaccionó, más lo que sí reaccionó, formando así el total del ácido acético que nosotros mezclamos. En este caso, para obtener el Oxibacter 1523, nosotros mezclamos 30% en masa de peróxido y 28.37% en masa de ácido acético. Este mismo procedimiento lo podemos aplicar para obtener otros productos como el Oxibacter 1510, que también manejamos nosotros, que es 15% ácido peracético, 10% peróxido de hidrógeno, o el 0522, que tiene 5% de ácido peracético y 22% de peróxido. Aquí puse una tabla resumen, haciendo el mismo proceso que vimos. Tenemos las concentraciones al equilibrio, ¿sí? X, Y y Z, que son las concentraciones al equilibrio. Y una vez que determinamos Z, podemos obtener la concentración que inicialmente tenemos que poner en el reactor para obtener estas concentraciones al equilibrio. En el caso del 1523, del Oxibacter 1523, tenemos que colocar en el reactor 30% de peróxido, 28.37% de ácido acético. Si queremos fabricar el 0522, tenemos que tener 24.3% de peróxido de hidrógeno y ácido acético 5.89. Si queremos fabricar el Oxibacter 1510, que tiene 15% de ácido peracético y 10% de peróxido, tendríamos que mezclar 16.72% de peróxido con 50.39% de ácido acético.
Como pueden ver, pues es muy importante conocer los fundamentos del equilibrio químico y cómo poderlo modificar. Y a todo lo que vimos ahorita de cálculos, pues a nosotros ya en la industria, ¿sí? Este es un esquema ya del diagrama de cómo se fabrica, simplificado, pero es muy importante que conozcan los químicos, los muchachos, que lo que ustedes hacen a nivel laboratorio sirve para poder modelar un proceso, ¿sí? Ahorita vamos a explicar el proceso de cómo se realiza. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que mezclar eh, cierta cantidad de agua con ácido acético. Este, lo primero que hacemos es esa mezcla. Después, dado que el agua y el ácido acético a nivel industrial tienen cierta cantidad de metales pesados, esos metales pesados pueden perjudicar al producto final porque pueden provocar descomposición del peróxido de hidrógeno. Entonces, lo que nosotros hacemos es pasar por una columna de intercambio iónico para capturar esos metales pesados, tanto del agua como del ácido acético. Lo pasamos por una columna de intercambio en un paso y posteriormente lo pasamos por una segunda columna que es un pulidor, que es una segunda etapa de intercambio iónico. Entonces, lo que hacemos es purificar nuestras materias primas para llevarlas al reactor. El reactor, como podemos ver, tiene su agitación, tiene su tiempo. ¿De qué depende el tamaño del reactor? Pues depende del volumen o capacidad que tú quieras producir, ¿no? Porque es una reacción líquida, en estado líquido, entonces prácticamente el volumen del reactor está definido en función de la cantidad, ya sea en kilogramos o en litros que tú quieras producir. Eh, Tiene que tener, como vimos en el principio de Le Chatelier, una reacción exotérmica, de tal manera que para poder controlar la reacción, nosotros tenemos que meter agua de enfriamiento para controlar la temperatura, remover energía, y a su vez, al momento que removemos energía, hacemos que la reacción se desplace más hacia los productos. Esa es la función en muchos reactores en industria de enfriar un reactor, que se desplace el equilibrio hacia los productos. Y otra función que tiene en este caso es la de controlar la temperatura, porque es una reacción exotérmica. Si nosotros no controlamos una reacción exotérmica, se puede salir de control y podemos llegar a puntos de ebullición o puntos de deflagración, ¿no? Donde puede haber un incendio, ¿no? Entonces, una de las partes importantes de estas reacciones es de que se tiene que controlar la temperatura. Se utiliza muchas veces agua de enfriamiento, que es lo principal, o a veces, si se requiere por la cantidad de energía, se puede utilizar un aceite que puede remover temperatura más de 100 grados, ¿no? Eh, Otra parte de la reacción es al momento de que nosotros ya purificamos el agua y el acético, al momento que agregamos el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se puede descomponer por metales pesados. Aun cuando nosotros ya purificamos las materias primas, es conveniente utilizar estabilizantes para evitar que el producto final se descomponga. Entonces, lo que se usa son estanatos, HDP, EDTA, que son sustancias secuestrantes de metales para que secuestren esos metales y no estén libres que puedan descomponer el peróxido. Una vez que se tiene esta mezcla de estabilizantes con peróxido, se agrega al reactor. Y la parte final es cuando nosotros agregamos el ácido sulfúrico. Normalmente tenemos en fábrica un tanque de día que permite dosificar el ácido sulfúrico. Ya teniendo todos los productos, todos los reactivos en el reactor, pues lo que hacemos es darle agitación y darle su tiempo de reacción. En la misma referencia del artículo que les mencioné, donde está el mecanismo de reacción, ahí mismo están algunas gráficas que te permiten estimar el tiempo de reacción. Le damos su tiempo de reacción y obtenemos nuestro producto. Ese producto, a su vez, nosotros ya lo mandamos como producto terminado a tanques de almacenamiento, y de los tanques de almacenamiento se mandan a lo que viene siendo el proceso de envasado. Y nosotros ya en el proceso de envasado, como es un producto industrial, nosotros no manejamos presentaciones como en la parte cosmética o como en la parte
medicina, fármacos, como se maneja a nivel bulk. Nosotros manejamos como producto terminado, pues totes que manejan 1000 kilos, aquí se ven algunos, o porrones que manejan 60, 70 kilos, 50 kilos, o tambores que manejan 220 kilos. Esas son las presentaciones que manejamos. Es un producto industrial. Y bueno, obviamente que para producir esto, tenemos que tener, al momento que tenemos el producto terminado, tenemos que cumplir con ciertas reglamentaciones, como lo decía mi compañera Mari. En México, para estos productos, aun cuando son productos industriales, tenemos que ir a COFEPRIS y exponerles la información técnica del producto y hacer un escrito solicitando que se tenga un registro de COFEPRIS para el producto. Por la naturaleza del producto, si ellos determinan que no requiere un registro sanitario, ellos mismos nos emiten un escrito informando que el producto no requiere registro sanitario, ¿no? Pero tenemos que acudir a COFEPRIS, tener un documento que nos diga, este producto no requiere este registro sanitario, ¿no? Y la argumentación que de COFEPRIS, por ejemplo, voy a mostrar alguno de los oficios que nos entrega COFEPRIS. ¿Sí estoy en tiempo, profesora? Sí, 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 sí. Más o menos 15 minutos, ¿está bien? Sí, sí, sí. Ok. Entonces requerimos COFEPRIS, también requerimos cumplir con ciertos estándares a nivel internacional, que son la NSF y OMRI, que son organismos que nos permiten, como estos productos los utilizamos para desinfección de alimentos, estos productos deben ser certificados por la FDA, y en México la FDA pues no aplica, digamos, porque es una entidad americana. Sin embargo, hay organismos que en México regulan que se cumpla con la FDA, que viene siendo para alimentos, la NSF, y nuestros productos tienen certificaciones NSF y OMRI. El OMRI son para productos que son, para productos que son orgánicos. Les voy a presentar algunos de los documentos. Nosotros aquí tenemos Sí. un documento donde NSF indica que nuestros productos están certificados y están listados en su página, en su base de datos, como productos que pueden ser utilizados para la industria alimenticia, como productos con acción antibacterial. Están clasificados el Oxibacter 0522 y 1510 en la categoría D1, D2, que quiere decir que son productos que requieren que con o sin enjuague pueden ser aplicados. Es decir, después de que lo aplicas, imagínense que ustedes tienen eh, un recipiente muy grande donde van a desinfectar manzanas o alguna verdura. Eh, Normalmente se usan unas tinas, esas tinas se les agrega el ácido peracético o el oxibacter y hacen su proceso de desinfección. Entonces, vamos a suponer que esas manzanas, ¿no?, o ese producto lo retiramos de las tinas de desinfección y lo pasamos a unas bandas donde se escurre. La categoría de 2 indica que
no requiere que se enjuague el producto. Y de aquí la importancia de los productos o de los peroxiácidos, como el que mencionamos, el ácido peracético. Como no deja sus productos que sean contaminantes, no requiere enjuague. No requiere que se enjuaguen ya sea las manzanas, los vegetales, el producto que se desinfecte, después de que se desinfecta con el ácido peracético, ya no requiere que se enjuague nuevamente. De ahí viene la categoría de 2. Ahora vamos a presentar aquí les quiero compartir este es otro certificado que hemos obtenido, que es por el Instituto OMRI, que es un instituto que te regula que cumplas con la FDA para productos desinfectantes y que van a estar en contacto con alimentos que son orgánicos. Por ejemplo, nuestro Oxibacter 1523 que platicábamos tiene este certificado, lo cual nos indica que si ustedes están produciendo algún producto orgánico, en sus sistemas de producción, en su maquinaria, tienen que utilizar un sanitizante que tenga la categoría para ser utilizado o la certificación para ser utilizado en una línea de producción orgánica. En este caso, nuestro Oxibacter cumple con eso, ¿no? Y bueno, la última parte de la presentación, volviendo a la presentación, la última parte de la presentación, pues es explicarles o que ustedes ya saquen conclusiones de cuáles son las funciones del químico, ¿no? En este ejemplo que nosotros dimos, pues las funciones del químico, pues es la investigación básica de los productos, de los reactivos, el desarrollo de nuevos productos a nivel laboratorio, vimos cómo se aplican los mecanismos de reacción, cómo se explican para estas reacciones reversibles, vimos cómo se utiliza el principio de acción de masas, del equilibrio químico y el principio del Chatelier para el desarrollo de productos, de nuevos productos, de cómo utilizarlos para dar datos al ingeniero químico y que el químico, sus funciones están en la determinación de los análisis de materiales, del control de calidad, certificaciones como le mostramos, pues, son parte de la. Y al final de cuentas, mi consejo para ustedes como alumnos, pues es de que este pequeño ejemplo que di lo tomen en cuenta por si alguna vez llegan a tener alguna reacción reversible, puedan saber cómo caracterizar en el equilibrio y cómo poder modificarla para que obtengan los resultados que ustedes desean. Es un ejemplo práctico, pero yo quería que ustedes tuvieran algo práctico, no algo tan general, sino algo práctico que ustedes tuvieran la forma de entender y cómo aplicar los conceptos que a ustedes les enseñan, ¿no? Y pues prácticamente eso es todo, estimada Química Judith. Si tienen Maestro, comentarios, cualquier sí, comentario, ok, duda, lo resolvemos, ¿eh? ok. No, muy buena la lección. Muchas gracias. Gracias. Chicos, ¿gustan comentarle algo al maestro Héctor? Bien interesante que él, aparte de ser químico, es ingeniero químico y bueno, bastante loable. Supongo que no ha de haber sido nada fácil, ¿verdad? Pero No, bueno, qué bueno, que alguien ya nos puso la muestra. A veces no podemos con una carrera, pero sí, bueno. ahí nos fueron. ¿Gustan comentar algo? Está el maestro Delfino también con nosotros. Está la maestra Gaby. Está el maestro Pablo. No sé si quieran comentar algo. Chicos, jóvenes, yo vi este tema con mis chicos de Orgánica 1, trabajando perfiles energéticos y hablamos un poquito precisamente de reacciones reversibles. Les dije que esto iba a ser bastante ilustrativo para ellos y bueno, también les pedí que vinieran para acá, pero bueno, Pues no es sé si alguien básico. quiera comentar. Voy a
Es que no veo si alguien tiene la mano arriba, entonces voy a poner acá todo el set. Ah, ya. La maestra Gaby quiere comentar algo. Adelante, por favor, maestra. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me Buenas escuchan? tardes. Sí, buenas Sí. tardes, David. Héctor, bueno, mira, más que una pregunta, yo quisiera pues felicitarte. Digo, yo creo que lo que has platicado, me hiciste recordar nuestras épocas de estudiantes. Sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo mucho, cómo no. Ya mañana platicaremos si tenemos oportunidad, pero me gustaría mucho felicitarte. Yo creo que más allá de la experiencia profesional que has tenido, que yo creo que es muy buena, el hecho de haberte aventurado a emprender. No cualquiera lo hace. No, pues sí, Y imagínate. Está muy sí, difícil, está muy difícil. Gracias a Dios ya tengo 10 sí, años. sí, Y, vi fechas y honestamente me da mucho gusto. O sea, al final del día todos hemos hecho algo, nos hemos dedicado a algo. La exposición de Mari, no digo, no tuve chance de decirle nada, pero me encantó verla porque está igualita, las mismas gestos que hacía y todo. Y ahorita que creo que ya no está conectada, pero ahorita que te estoy escuchando, aparte de que me hiciste recordar clases de química orgánica, había términos que hacía años no escuchaba y mucho menos utilizaba. Eh, Me da gusto, Héctor, de veras. Simplemente es eso, mi comentario no es una duda, es una felicitación. muchas Nada gracias, más, Héctor. David. Muchas gracias. No, Mañana pues, tenemos oportunidad de platicar. claro que sí, esperemos que sí. Nada, gracias, maestra Judith, era todo. Gracias a ustedes. Mañana ya los saludo Sentimentalismos, en es todo, vivo y a nada todo color. más. Acá los esperamos, maestra Gaby, por favor. Maestra Lili, Gracias. ¿quieres comentar algo?